Doctor Fernando Bayón, director del museo, doctora Mónica Villavicencio, directora del Centro de Estudios Parlamentarios, público en general, asesores del Congreso de la República. Muchísimas gracias por esta invitación y por considerar que alguno de los puntos que voy a tratar pueda ser de interés y sobre todo de utilidad para el trabajo que ustedes desempeñan. Bueno, me han encomendado tratar el tema de la reforma política electoral, sobre todo en sus aspectos más contextuales. Quizás lo primero que habría que hacer es qué entender por reforma política y electoral. Esto, que puede ser algo sencillo, no lo es tanto, porque en realidad el término se usa de manera frecuente y quizá también de manera imprecisa. Vamos a, en realidad, fijar los términos. Y esto quiere decir que vamos a entender entonces reforma electoral a las modificaciones que se desarrollan en el marco del derecho y el sistema electoral para mejorar la representación. Eso como objetivo final. La reforma, además, en general, forman parte de este conjunto de instrumentos que permiten desarrollar incentivos, así como también desincentivos, a los actores que compiten a través de los procesos electorales en el poder, hacia el poder. Entonces, en un amplio sentido, la reforma electoral compromete evidentemente a instituciones políticas, así como de manera específica a aquellos que tienen que ver con el ámbito del derecho electoral. Cuando uno observa a nivel comparado en qué áreas del mundo se desarrollan las reformas, vamos a encontrar que es en América Latina el área en donde más reformas se realizan y donde más reformas están involucradas. En democracias estables, en realidad las reformas son ocasionales, las reformas no suelen ser frecuentes. Es más, las reformas están asociadas también, o en todo caso, los usos y costumbres y la cultura política de las sociedades en muchos de los países, desde nuestra perspectiva, son muy tradicionales. Uno encuentra, por ejemplo, en España, Francia, Italia, el tipo de voto que el Perú lo tenía en la década del 50. En América Latina se desarrollan más discusiones sobre el voto electrónico que en Europa, en términos comparados y en términos relativos también. ¿Por qué? Porque hay una suerte de frase que pesa mucho y da cuenta de una realidad. Aquello que funciona bien no se cambia. Suele ser, de alguna manera, esta una frase que anima a que, en realidad, no anima a que se piense y se discuta temas de reformas. Entonces no están en discusión. Como no está en discusión, por ejemplo, en Europa, por decir el caso, que las autoridades electorales y los organismos electorales no son siquiera conocidos. En algunos países, es más, ni siquiera existen organismos electorales autónomos. Entonces, ¿por qué en América Latina? América Latina, entre otras razones, porque estamos en un área en donde una democracia abierta, plural, que además haya incorporado a la mayor cantidad de la población al estatus de ciudadanía, lo tenemos escasamente en las 3 últimas décadas. Podríamos decir, digamos, como un cierto hito de referencia,
post-gobiernos militares de la década del 70, en casi todos los países. Y allí, en realidad, encontramos una suerte de sucesivas reformas y modificaciones que van desde lo más alto del ámbito normativo, que son las propias constituciones. Y esto se debió entonces en que el sistema democrático se amplificaba en todo el territorio de América Latina, ya no solamente en algunos países históricamente con mayor trayectoria de sistema democrático, sino en todos los países. Centroamérica, siempre en ebullición hasta la década del 70, a partir de los 80, son países en esta parte de nuestra América Latina que desarrollan procesos electorales continuos. La región andina, que ha sido una de las regiones más convulsas, más inestables, también desde esa década desarrolla procesos electorales. No han habido en número mayores procesos electorales en la historia de América Latina entre los tres últimas décadas, comparativamente con desde el inicio de las repúblicas latinoamericanas. En estas 3 décadas se han concentrado pues el mayor número de procesos electorales. Es decir, a través del voto se ha creado representación, poder representativo en democracia, como nunca antes en la historia. Pero no solo eso, sino que los diversos formas y tipos de procesos electorales se han multiplicado. Hasta antes de los 80, por ejemplo, salvo escasos países como el Perú, reciente del 63, sin embargo, se elegían autoridades locales. Brasil lo tiene recién desde el año 85, por decir solamente un país de muchos. Los mecanismos de democracia directa, por ejemplo, en algunos países también se introducen en las constituciones. Las leyes de partidos se multiplican allí donde antes no existían, y estas a su vez permiten que los organismos electorales sumen atribuciones y en consecuencia también tengan delicadas tareas que cumplir. Solo por colocar algunos ejemplos de lo que se discute en América Latina, para que vean el siguiente cuadro, por favor. En este momento, en América Latina se desarrollan reformas que en algún caso le suelen denominar ya reformas también de tercera generación en términos electorales. En casi todos los países, no, en todos los países, la amplitud del derecho electoral ha llegado hasta el límite, digamos. Es decir, ya no existe ningún tipo de limitación en cuanto a la adquisición del derecho al sufragio. Evidentemente a nivel económico, educativo, de género, y es más, en algunos países ahora se está discutiendo reducir, por ejemplo, la edad mínima para votar, como sucede en Argentina o Uruguay. Se discute en muchos países dotar del ejercicio del sufragio a los ciudadanos residentes en el extranjero. En el Perú de 1980, el primero, dicho sea de paso. O se discute el tema también, cierto es, como lo acaba de aprobar, bueno, ya para la última elección, el voto voluntario en Chile, pero también se discute a su vez reformar aquello que había sido introducido dentro de esta era de amplitud de los procesos electorales que hemos señalado en las 3 últimas décadas. Leyes de partidos, la propia constitución. En el Perú se está intentando discutir la bicameralidad,
mientras acá se discute eliminar el voto preferencial, en Costa Rica lo quieren introducir y Colombia lo hizo hace 6 años. Es decir, va a depender mucho del contexto nacional en que obviamente hacemos referencia. Pero es el sistema electoral una variable de la que es necesario tomar especial cuidado, porque el sistema electoral no es como la Constitución peruana de manera errónea sostiene. La Constitución peruana en el título 13º habla, el título es del sistema electoral. De esto vengo batallando hace muchísimos años, y es siempre necesario subrayarlo. El sistema electoral no son los organismos electorales, no es en ninguna parte, porque el término da cuenta a algo muy especial, muy importante, no solamente la ciencia política, sino también en general de lo que constituye el campo de los conceptos fundamentales de las elecciones. El sistema electoral es el conjunto de métodos y técnicas que permiten transformar los votos en representación. La tradicional definición es conjunto de métodos e instrumentos que permiten transformar los votos en escaños. Claro, es una definición europea, ¿no?, del parlamentarismo, pero en general es representación. Esto no son organismos electorales. Y miren qué tan importante es, y para ustedes asesores, tener claramente definido esto, porque cuando se dice que los organismos electorales constituyen un sistema electoral, hay un graso error ahí. Constituyen instituciones de lo que podrían llamar el régimen electoral, pero no constituyen un sistema. Claro, como está en la Constitución, las leyes obviamente también tienen que dar cuenta de ese mismo término, pero ¿saben en dónde hay un problema? Cuando en la propia ley orgánica de elecciones y otras tienen que dar cuenta realmente del sistema electoral, y cuando quieren dar cuenta del sistema electoral también usan el término sistema electoral. Entonces hay un problema. No puede haber un mismo término para señalar dos situaciones o dos fenómenos totalmente distintos, dos instituciones, organismos electorales y lo que realmente es sistema electoral. Sin embargo, este error, cuando digo error, tomen ustedes un manual de introducción a la ciencia política, van a encontrar en sistema electoral lo que dice. Busquen, incluso hasta googleen, van a observar como en ningún caso sistema electoral son los organismos electorales, por más que sea más de uno. Los colombianos tienen 2 organismos electorales: el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. No le llaman el sistema electoral. Los dominicanos lo mismo, los mexicanos igual. El IFE y el TRIFE constituyen un sistema, y tampoco es el hecho de que como hay 3, entonces más de 2 es un sistema, en ningún caso. Digo esto porque quiero referirme entonces al sistema electoral tal cual debe ser, y tal cual debe ser entonces es el conjunto de reglas y técnicas que permiten convertir los votos en representación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el momento en que nosotros votamos, como lo vamos a hacer el 5 de octubre, pues contamos los votos, los procedemos en las mesas a que estos se suman en su totalidad y dan un resultado. Ese primer resultado inmediatamente se tiene que traducir en representación. Ahí es donde ingresa el sistema electoral. Si ustedes utilizan el sistema electoral actual a nivel municipal, le va a dar un resultado A. Digamos 2011. El resultado fue, ¿cuál fue el resultado? Que Fuerza Social tenía
la alcaldía de Lima más la mitad más uno de los regidores. Es decir, tenía mayoría absoluta, 22 de 40. Pero si se hubiera aplicado el sistema electoral municipal del año 63, probablemente Fuerza Social, haciendo números, cálculos con el sistema electoral de aquella época, sistema proporcional puro, hubiera tenido más o menos un tercio del Consejo, más o menos unos 11, y el PPC hubiera tenido unos 11 también, y el resto de manera proporcional. Y la alcaldesa no hubiera tenido mayoría absoluta, con el mismo resultado, pero el sistema electoral distinto. Si es que nuestro resultado electoral del 2011 para el Parlamento de la República se hubiera aplicado al sistema binominal chileno, el Partido Nacionalista hubiera tenido mayoría absoluta, como el APRA en el 2006, pero mucho más todavía en esta ocasión. Les puedo dar N ejemplos. Solamente quiero terminar esta parte diciendo y queriéndoles en realidad transmitir la idea de que el sistema electoral es fundamental y cambia de manera significativa escoger A o escoger B o C en general. Por eso la variable más importante en la reforma es el sistema electoral. Por favor, el siguiente cuadro. En el Perú hemos tenido reformas importantes y solamente en el cuadro que ustedes tienen en el PPT podrán ver en las 3 últimas décadas, 30-35 años. He colocado 77 porque fue el decreto ley que convoca a la Asamblea Constituyente y cambia de manera significativa varios elementos del sistema electoral. Pero miren ustedes en este cuadro, en el 77 se introduce el voto preferencial por primera vez en el Perú y primero en América Latina, que era el voto preferencial único y obligatorio. En esa época, si uno votaba en la Asamblea Constituyente y marcaba para el partido, en realidad tenía que escribir. Algunos de ustedes probablemente ha votado en el 78, fue en primera votación, dicho sea de paso, había 2 cuadrados. Uno ponía la letra del partido, no había símbolos, y el número del candidato que uno tenía que escoger. Solo se escogía uno. Si uno colocaba la letra y no el número, era voto nulo, porque el voto preferencial era obligatorio. Ese fue el gran cambio de esta parte del sistema electoral en la parte concerniente a el tipo de lista, que es el que se denomina, ustedes lo deben conocer, lista cerrada pero no bloqueada. Es decir, uno puede escoger entre ellos. Se introduce además, luego vamos a discutirlo un poquito más adelante, por primera vez el balotaje o segunda vuelta. Hasta ese momento, la elección de presidente de la República en el Perú se realizaba por mayoría relativa. Ganaba quien obtenía más votos, siempre y cuando supere el 36% de los votos. Si esto no ocurría, quien decidía, quien elegía, era el Congreso de la República. El Congreso de la República. Eso fue entre el 33 y el 63. Lo que ocurrió, ustedes deben conocer también por historia, que en el año 62 ningún candidato superó esta cifra, y en realidad hubo un empate entre Aya Latorre y Belaunde, 32.10, 32.08, una diferencia mínima. Quien tenía que elegir era el Parlamento de la República, y para eso se tenía que instalar, y poco antes de su instalación hubo el golpe del año 62, que anuló las elecciones, convocó las elecciones para el año 63, pero hasta el año 63 se elegía bajo ese sistema. Y en realidad, en casi toda América Latina. En algunos países incluso sin mínimo. La mayoría era mayoría relativa.
Se cambia en el Perú con la Constitución del 79, bajo aquella reforma, el 79, y en el resto de América Latina, el primero es Ecuador, Perú, Bolivia, y el balotaje va siendo asumido por casi todas las constituciones. Hoy en América Latina, salvo Panamá, Paraguay y México, en el resto hay segundas vueltas. Vamos a regresar sobre el punto más adelante, porque esto forma parte del mito de las reformas electorales en el Perú, las segundas vueltas. En el año 79 también se reduce el mandato del periodo presidencial. La Constitución ya se había modificado también la Constitución del 33, pero se ratifica en el 79. El 84, el voto preferencial cambia de formato. Y cambia de formato por una negociación política. El año 80 no se aplica el voto preferencial, y no se aplica por una sencilla razón, porque la Constitución del 79 otorga el voto a los analfabetos, y en la medida en que no saben leer ni escribir, no podían llenar estas famosas cédulas de dos partes, donde se colocaba la letra y el número. Allí aparecen por primera vez en el Perú los símbolos de los partidos. Los símbolos de los partidos en las listas, en el formato que ahora conocemos, de las cédulas con los nombres de los partidos y los símbolos donde uno puede marcar. Pero no había voto preferencial, porque si es que no saben leer y escribir, entonces están limitados en su voto, y obviamente eso colocaría como votos nulos. Se negocia en consecuencia en el año 84 para reintroducir el voto preferencial, pero para que sea opcional, por eso, opcional. ¿Pero por qué dos? En el año 77, cuando el gobierno militar introduce a través del decreto ley el voto preferencial, el APRA sobre todo señala, y ustedes lo pueden ver en los diarios de aquella época, acuña un término que había voluntad de fraude, porque decían que este mecanismo estaba hecho para quebrar la disciplina del partido aprista, cosa que, si eso hubiera sido el caso, no se logró, porque Ariel Latorre logró 1 millón de votos en aquella época, que era altamente significativo de un universo electoral de 5,5 millones. Pero el voto preferencial se volvió a introducir en la legislación peruana, y estamos este año cumpliendo 30 años ininterrumpidos de voto preferencial, con muchas de las consecuencias que vamos a ver en adelante. El 93, ustedes saben que es otro momento del cambio del sistema, con la introducción de la reelección presidencial inmediata, un Congreso unicameral con circunscripción única. Esto hace cosas como la siguiente, que no es, digamos, una modificación cualquiera. No solamente que vamos a tener una sola Cámara, sino que al elegir los 120 en una sola lista, lo que tenemos es que un partido podía alcanzar un escaño con el 0.75% de los votos, con 0.75, nada más. Con el 0.75 se ingresaba al Parlamento de 1995, gracias a la circunscripción única, cosa que se va a modificar con la eliminación de la reelección presidencial en la transición del año 2000, y en el 2001 se va a reintroducir las circunscripciones a nivel departamental. Ahora, nosotros votamos por nuestros representantes a nivel del departamento, ¿no? Pues regiones no existen en nuestro país, por el departamento. Hoy, con la votación del 0.75, no consigue un escaño en ninguna parte. Ni siquiera si hubiéramos dejado de lado el umbral de representación o barrera mínima legal. Se elimina la reelección. En el 2003 hay un cambio significativo en términos de la regulación de los partidos políticos a través de la ley de partidos. En el 2006 se introduce el tema de las cuotas. Ya no solamente entonces tenemos cuota de género, sino se introduce el tema de cuota de jóvenes,
En ninguna parte yo he encontrado cuota de jóvenes, altamente discutible, por cierto. El incremento del número de congresistas en el año 2009 con reforma constitucional de 120 a 130, de mi punto de vista, se perdió la gran oportunidad de hacer la modificación, y la modificación no era colocar números, sino eliminar el número en la Constitución, como casi no existen en ninguna Constitución. En el 2009, la creación de la circunscripción de las provincias de Lima. Miren ustedes, el argumento fundamental de la creación de la circunscripción de Lima provincias viene a cuenta de que la provincia de Lima, dentro del departamento de Lima, tenía tal proporción, tan alta proporción, que, según quienes señalaron esto, extraían casi a todos sus representantes. En pocas palabras, el resto de provincias no tenía representación. Argumento débil, porque el día en que la provincia de Arequipa concentre un alto componente del departamento de Arequipa, entonces habría que hacer una circunscripción en la provincia de Arequipa, o de Piura, o de Cajamarca, y así sucesivamente, ¿no? Y en el año 2009, otro, de mi punto de vista, elemento discutible, introducir la segunda vuelta para el gobierno, los gobiernos regionales, que ya lo tuvimos en el 2010 y lo vamos a tener ahora en el 5 de octubre. Pero lo que hemos hablado son básicamente aspectos de reforma que tienen que ver con sistema electoral, porque hemos tenido también reformas en el ámbito del derecho electoral. Y entonces ya las del 55, la ampliación del voto a las mujeres, la elección directa de alcaldes y regidores a partir del año 73, voto analfabeto desde el 79 como voto para peruanos en el extranjero, como reducir la edad mínima para votar de 21 a 18 del 79 también, o el derecho del sufragio del extranjero en elecciones municipales. Los extranjeros votan en elecciones municipales o pueden votar, residentes extranjeros en el Perú, a partir del 93, o los mecanismos de democracia directa incluidas en la Constitución también del 93, la elección de autoridades municipales y regionales del 2002, como quizá fue la última gran ampliación del derecho al sufragio, que fue el derecho a voto de militares y policías, que por primera vez se realizó en el año 2006. En el Perú, entonces, en el ámbito del derecho electoral, las reformas se han llevado a cabo, se han aplicado, se ha ampliado la ciudadanía, y tan solo diría, hay dos problemas que luego vamos a pasar a describir en términos de derecho. Lo que tenemos en un balance inicial, entonces, es que lo que vamos a encontrar son avances en el derecho electoral, como repito, solamente con dos déficits. El primero, que tiene que ver con que a los militares y policías solo se le ha otorgado el derecho de votar, mas no ser elegidos. Pueden votar, mas no ser elegidos. Esto se puede entender quizás por los temores que siempre se han tenido. Claro, esto de prohibir el voto de militares y policías viene, por cierto, de una larga tradición en donde los militares han tenido pues real participación política, ¿no?, en la vida de nuestro país. Y entonces esa era una forma de limitar su participación. Sin embargo, en las democracias modernas, ser militar o policía no limita el derecho. Y entonces aquello que a estas alturas, además de la interconectividad, redes sociales, a base de la tecnología, la exigencia de transparencia, el temor que existe de que un militar o un policía puede inducir al voto a la tropa, es pues no solamente un error, porque digamos las normas señalan, como en cualquier caso, que tienen que obviamente solicitar licencias para ser candidatos, inscribirse en cualquier partido y hacer campaña en realidad en cualquier otro lugar, menos en los cuarteles. Como que ningún civil tampoco puede hacer campaña
en lo que es el ámbito de la administración pública, ¿no? Estaría tan vedado como eso y tan penalizado como corresponde. Ese es uno. Y la segunda es un aspecto que se ha discutido en parte en el Congreso de la República, pero que en realidad limita el derecho, que es el caso de los peruanos residentes en el extranjero. El Perú fue el primero en otorgar el derecho a voto. No es que se le limite el derecho a ser elegido, no se le prohíba el derecho a ser elegido, pero en la práctica sí lo es, por una sencilla razón. ¿Por quiénes votan los peruanos en el extranjero? Se ha ocurrido a nuestro legislador que deben de votar por los representantes de Lima. Los representantes de Lima, en algún momento ustedes han escuchado que hablan a nombre de los peruanos en el extranjero. Nunca, ni se acuerdan que son sus representantes. Ustedes pueden tener quizá familiares, amigos que viven en el extranjero y están inscritos en el extranjero. ¿Sienten que sus representantes son los de Lima? No. ¿Cuántos tenemos fuera del país inscritos? Bueno, hasta hace poco 750.000. Eso significa mucho más que varios departamentos en el Perú. Es decir, hemos desdoblado algo que es único, de la misma manera que los militares y policías, los peruanos en el extranjero. Esto es, uno tiene derecho a elegir y ser elegido, pero yo no tengo, si soy peruano en el extranjero, solamente un derecho, porque si quiero ser elegido, tengo que venir acá al Perú y tengo que residir en algún departamento para representar algo que ya no es, algo que ya no soy, dicho sea de paso, porque al vivir acá ya no soy un peruano en el extranjero, ¿no es cierto? Seré un peruano en Lima, en Ica, donde corresponde. Bueno, eso contraviene principios de derecho, principios básicos y fundamentales, solamente que eso está instituido en la Constitución, ¿no? Y la Constitución, como la de ley de leyes, en realidad es el marco en donde nos tenemos que mover. Pero los peruanos, en realidad, en el extranjero, los peruanos en el extranjero tienen que tener sus representantes. Y cuando uno dice representantes, quiere decir una cosa, para decirlo en pocas palabras: uno entre nosotros. Es decir, si nosotros tuviéramos que elegir de los que estamos acá a representantes por edificios alrededor de la plaza, no podemos elegir pues a nuestro delegado, el que está al frente, o el que está en el Palacio Legislativo. No podemos elegir a alguien que no es uno entre nosotros. Y eso es lo que ocurre en los peruanos en el extranjero. ¿Y por qué muchas veces, entendiendo esto, en realidad no se hace? Algunos dicen porque son peruanos que ya no van a regresar. Otros dicen porque el único vínculo es económico. Y otros dicen porque, o en realidad no se dice, porque eso equivaldría, ¿saben a qué? A una redistribución de los representantes por circunscripción. Y eso, en pocas palabras, quiere decir quitar a algunos lo que tienen actualmente. Pero quitar a algunos lo que tienen actualmente no es una injusticia. ¿Saben lo que es? Es estricta justicia. O si quieren, para ponerlo en términos más tecnocráticos, es hacer en realidad un ejercicio matemático en donde cada uno le toque exactamente por el número de electores que tiene. Eso no tenemos. Entonces, a nivel de derecho electoral, las reformas se han ampliado, se han profundizado, se han desarrollado, han tenido impacto positivo con esos dos déficits. Es en el plano del sistema electoral donde la reforma en realidad ocasiona muchos problemas. Y problemas por un aspecto que creo es necesario que como asesores, muchos de ustedes tienen que abocarse seriamente a atender un aspecto que acá hemos señalado. El sistema electoral, al estar compuesto por un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí y producen un efecto, es necesario conocer sus elementos, su mecánica y sus efectos. Por lo tanto, cuando uno dice queremos reformar tal aspecto, uno tiene que saber dos cosas.
tener un diagnóstico del sistema y sus consecuencias y saber que esa reforma está dentro de un ámbito mayor precedida por el que queremos en general nosotros de la representación. Con esto quiere decir lo siguiente. Cuando, por ejemplo, discutimos balotage o segunda vuelta presidencial, ¿no es recurrente escucharnos o escuchar a la gente que dice que muchas veces se vota en segunda vuelta para evitar que gane otro? Muchas veces, ¿no es cierto? Porque esa es la mecánica de la segunda vuelta. ¿Cuál es la mecánica? Crear mayorías artificiales. Pero ¿cuál es el argumento? El argumento inicial, porque esto es un invento francés del siglo XIX, ¿no? Los franceses son los que inventan, además balotage, ¿no? Es un término francés. Los franceses tienen este diseño y en América Latina se importa el diseño. Pero ¿saben cuál es el problema? Se importa mal. ¿Y por qué se importa mal? Porque se importa solo la mitad. En Francia, que es un sistema semipresidencial, lo que se tiene es que hay segunda vuelta para el presidente de la República y la Asamblea Nacional, no solo para el presidente de la República. ¿Por qué? Porque la idea no es solo tener una mayoría, sino que al lado de esa, acotar el número de partidos para que en la Asamblea Nacional, que es obviamente legislativo, corresponda ciertos niveles de posibilidades de relación, de oposición, de apoyo entre los poderes y la mecánica de relación institucional fluya. Pero cuando lo introducimos en el caso peruano, lo introducimos así, solo para el presidente de la República. El mismo día de la elección del presidente de la República se elige el Parlamento. Esto de francés no tiene nada, como nosotros, ¿no? La mecánica francesa es, se elige al presidente en primera vuelta, si nadie accede, o 50%, van a una segunda vuelta, se elige presidente, 2 semanas después se elige la Asamblea Nacional, no el mismo día. Y en cada circunscripción solo es elegido aquel que supera la mitad más uno de los votos, si no se va a una segunda vuelta. En ese momento, cuando uno vota por el Parlamento, ¿saben qué tiene el elector? Aparte de su derecho, tiene la información. ¿Qué información? ¿Quién es el presidente de la República? Y el presidente de la República, como Hollande ahora último en la última elección, llamó a sus electores a que la Asamblea le dé mayoría. Y la oposición, Sarkozy, también pidió a la oposición que le den a él el voto para equilibrar. ¿Y saben lo que ocurre? Hay una mecánica de conducta del elector que va hacia los partidos mayoritarios. Eso no ocurre pues acá. Porque lo que acá hacemos es un diseño, como le digo, simplemente importado, porque cree que funciona bien, pero no conciben que es el diseño parte de que justamente es un sistema y por lo tanto se interrelaciona. Cuando nosotros votamos lo que he escrito en varias oportunidades, es decir, votamos de manera ciega. Quiere decir, votamos por el Parlamento sin saber quién es el presidente de la República. ¿Y saben lo que ocurre? Hay una dispersión de la votación. El presidente Toledo, el presidente García, el presidente Humala no han tenido mayoría en el Parlamento. Algunos podrán decir, quizá por cuestiones políticas, interés o simpatía, mejor que no hayan tenido. Pero eso es otra cosa. Me refiero a las mecánicas. De la misma manera. Entonces, las segundas vueltas, lo que crean al contrario en nuestro país es, por un lado, una ficción de de mayoría absoluta, al lado de un fraccionamiento de los partidos. Entonces tenemos partidos, muchos partidos, acá y en muchos países donde se repite lo mismo en América Latina. 25, 30 años después de segundas vueltas, ¿saben ustedes cuál ha sido el balance? Negativo en la medida en que no se han cumplido los objetivos trazados para la segunda vuelta.
Hay una bonita tesis de Guido Canchari, un magíster en ciencia política que tuve la oportunidad de dirigir su tesis en la Universidad Católica, que hizo un balance de 110 elecciones presidenciales en América Latina. El resultado, entre otros, fue el siguiente. En las elecciones con mayoría relativa, el porcentaje del primero y segundo como promedio era mucho más alto que el porcentaje en los países que tenía segunda vuelta. ¿Saben por qué? Porque la gente siente que tiene dos balas, en la primera y en la segunda vuelta. Cuando hay una sola vuelta o mayoría relativa, se tiende a otorgar también porcentajes altos, pero a su vez acotar el número de partidos. Quienes votaron en 1980, allí donde todavía había primera vuelta, la segunda vuelta se introduce recién en el 85, recordarán cómo la campaña de los grandes partidos era no desperdicies tu voto. Y por eso mucha gente votó por una lista en candidato parlamentario y distinta de una del candidato presidencial. Pero si esto se hubiera separado, eso hubiera sido distinto. Entonces, lo que es necesario entender es que los diversos elementos del sistema electoral en realidad tienen, si solamente se reforma uno, tienen un determinado impacto y eso hay que conocerlo. Entonces, cuando se introduce la segunda vuelta a nivel regional, lo que se cree es que porque se tiene una mayoría va a ser un buen gobernante. Y eso ni siquiera los franceses lo plantearon. Y es que acá hay un error. No existe una relación entre una alta proporción de votos ganados y un buen gobernante. Puede haber alguno, pero digo que no existe una relación directa. Hay gobernantes que en su elección ganan con las justas y son buenos gobernantes. Haciendo un listado de toda América Latina, no existe esa relación. Entonces, creer que la segunda vuelta, porque le da una mayoría, justamente la segunda vuelta, va a producir un buen gobierno, es un error. Lo que crea las elecciones, ¿saben lo que es? Es legitimidad de origen en democracia, y eso es fundamental. Pero hasta allí no más. Es como cuando de la maternidad a usted le entregan el hijo. La educación viene después. Los médicos se preocupan de cómo nació y en condiciones adecuadas, y ese es su trabajo, fundamental para el resto de su vida, pero no tiene que ver el resto. Entonces, la segunda vuelta también entonces aparece como para muchos como una llave mágica que va a evitar conflictos y supuesta ilegitimidad en el ejercicio del poder. Error. Y sin embargo en el Perú se ha introducido, ¿saben qué? A la elección de presidentes regionales. Entonces la elección de presidentes regionales además tenía un problema, porque eran en listas únicas de presidente y consejeros. Al introducir la segunda vuelta, que pasaban dos a la segunda vuelta y luego quien ganaba todo, se crearon un problema. Tuvieron que dividir entonces. Esa división ha creado que en la última elección 19 de 25 gobiernos regionales no tengan mayoría. Y cuando un presidente regional no tiene mayoría, tiene que tratar de conseguirla. ¿Cómo la consigue? Cooptando y de todo tipo, ¿no? Su preocupación entonces es ganar mayoría. Ya no es la réplica entonces del nivel municipal. Sin embargo, esto no se cuestiona. Y yo lo que les digo es, primero, cuestionen. Ese es un tema fundamental. Como por ejemplo, otras normas referidas al sistema electoral, el voto preferencial, por ejemplo. Miren, el voto preferencial es muy popular. Ustedes hacen una encuesta, 75-80% de la gente opina a favor del voto preferencial. Pero una cosa es el voto preferencial que se aplica en Colombia para romper esta suerte de control absoluto que tenía el bipartidismo liberal conservador desde el siglo XIX. Y otra cosa es el voto preferencial en un sistema de partidos absolutamente debilitados. Absolutamente debilitados. Claro, suena bien eso de elegir uno directamente,
El tema es que el Parlamento no es una suma de individuos. El Parlamento está construido por entidades políticas que son los partidos. Si justamente, y ahí remitirnos pues a un clásico como Duverger, cuando dice cómo nacen los partidos, dice nacen en el Parlamento, porque individualmente no pueden, tienen que ir agrupándose, dice ahí es el tipo de teoría de nacimiento institucional de los partidos, ¿no? Como en la Inglaterra del siglo XVII y XVIII. Entonces, lo que es necesario dar cuenta de la mecánica, como por ejemplo repetía lo del voto preferencial. El voto preferencial evidentemente tiene aspectos positivos, visto del lado del elector poder elegir a alguno de los que la lista presentada por los partidos, pero desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de fidelidad, desde el punto de vista de racionalidad, el voto preferencial largamente demostrado es un serio problema para los partidos. Muchos de los quienes están de acuerdo con eliminarlo, sin embargo, ponen un reparo y dicen lo siguiente: mientras no haya democracia interna en los partidos, entonces hay que mantener el voto preferencial. No existe relación entre uno y otro, ¿saben? No existe relación. Porque se cree además también que por sí solo las elecciones internas de los partidos, por más democráticas que sean, van a producir necesariamente una mejor calidad de representación. Lo que ocurre es que van a producir, sí, representantes, pero no necesariamente mejor calidad de la representación. Es más, ustedes pueden ver el listado de los candidatos de cada partido que quedaron fuera del Parlamento. De una rápida mirada pueden decir, acá hay varios que debieron entrar. En algunos casos, el voto preferencial lo limita. ¿Y saben por qué? Porque el voto preferencial exige, desata una lógica fratricida que ya se ha dicho, pero que además lo que desata son campañas individuales y no partidarias. Cualquier consultor le va a decir a un candidato: tú, para poder destacar, tienes que diferenciarte, no parecerte. Y un partido lo que tiene es algo en común. Ese algo en común es ideas, propuestas, estilos. Eso que el voto preferencial, al contrario, no lo requiere, sino hasta lo incomoda. Pero el voto preferencial aparece como popular. Pero lo popular no es necesariamente lo mejor en términos institucionales. Ecuador, en el año 88, puso a mano de la ciudadanía el diseño de los sistemas electorales. Hizo preguntas a través de un referéndum. Y la gente votó, ¿saben por qué? Como es lógico, por lo más popular. ¿Saben lo que se construyó en Ecuador? Un sistema que Simón Pachano, un politólogo muy reconocido en Ecuador, llamó el sistema caótico. Caótico. La gente no puede decidir sobre aspectos que no son en general de opinión, sino que requieren información, conocimiento, análisis de fenómenos mucho más complejos, mucho más complejos. De la misma manera como la bicameralidad, por ejemplo, o el tema de la discusión de qué tamaño de parlamento queremos o necesitamos. Queremos no, porque si lo planteamos en términos de opinión pública, mucha gente no quisiera ni siquiera parlamento, y otros quisieran la mitad de lo que tenemos. Entonces no es lo que queremos, sino que en realidad existe un conjunto de información que hace que la gente en realidad opine en función ciertamente de aquello que en principio siente, ¿no? Que no está bien representado, que sus parlamentarios probablemente no desarrollan como ellos quisieran, etcétera, etcétera. Pero hay un conjunto de componentes que la gente no tiene como para poder evaluar. Finalmente, y solamente como ejemplo, el tema de los mecanismos de democracia directa. Los mecanismos de democracia directa, a través de la 26.300, pero en realidad establecida en la Constitución del 93, recoge un conjunto de elementos de participación y control. El más conocido hemos visto, la revocatoria. La revocatoria.
para decirlo solamente en resumen, luego de haber a lo largo de casi año y medio estudiado el tema de revocatorias, más o menos concluir lo siguiente. ¿Es un derecho? Sí, es un derecho. ¿Es un derecho de difícil aplicación? Sí. No votar, no elegir, sino que las decisiones que ahí se toman tienen impacto en la institución local. Podemos extenderlo a nivel regional, pero básicamente local, porque allí es donde se ha realizado. Miren ustedes, nuestro país pasa a ser el país con mayor número de revocatorias en el mundo. No existe país en el mundo que tenga más revocatorias que el Perú. Ni siquiera Estados Unidos, que lo introduce en 1903 en Los Ángeles, tienen más de un siglo más revocatorias que Perú. Perú lo tiene en 16 años más que Estados Unidos. Y esto ha ido creciendo. ¿Y saben dónde? Olvidémonos de Lima. Y no miren la revocatoria en función de Lima, sino en la gran mayoría de ese 92% de distritos con menos de 5.000 electores. Con ese 92% de distritos con menos de 5.000 electores, que la mayoría son rurales, la mayoría o un porcentaje alto pobres, y en algunos casos pobreza con vecindad, con industrias extractivas, y con municipios que solamente tienen 6 miembros, en la mayoría de los casos que no pertenecen a partidos. Y entonces a quienes tienen que dar cuenta es, claro, dentro de los ámbitos de administración pública, pero políticamente a nadie, porque además en términos legales estas listas desaparecen cuando termina la elección. Bueno, estos alcaldes con regidores hoy ocupan muchos municipios que en una década han incrementado los presupuestos en 10 veces y en algunos casos muchísimo más, sin tener, ustedes conocen, capacidad de poder ejecutar. Bueno, el municipio en muchos lados, muchos sitios del Perú se ha convertido en un botín. Y la revocatoria se ha constituido en un instrumento no de castigar necesariamente al mal alcalde, que de seguro lo hay, sino centralmente, ahí están las estadísticas que espero pronto podamos publicar, como para empezar, casi un tercio de los que directamente firman, y no estamos hablando a través de terceros, quienes son los invocadores a la promotoria de la revocatoria, ex candidatos, ex alcaldes. Y entonces este instrumento que parece bondadoso, lo que ha hecho a nivel local es en muchas ocasiones quebrar la institucionalidad del municipio. Porque partir luego con este diseño de nuevas elecciones municipales, que dicho sea de paso, vamos a tener las próximas el 16 de marzo, claro, fuera de Lima, no presta atención, no parece importante, y sin embargo, municipios que están quebrados, porque a lo largo de un periodo de 4 años pasan 3 gestiones, o la variación del consejo de 3 gestiones. Allí, en muchos casos, el terreno de nadie. Y sobre eso han habido propuestas sobre reforma. Hay muchas en el Parlamento sobre esto, sobre la ley de partidos, sobre el balotaje, sobre el voto preferencial, etc. ¿Qué distingue y qué debe distinguir una de otras? Debe distinguir algunos aspectos que, siendo básicos, muchas veces no se atienden. En primer lugar, diagnóstico. Fundamental. Sin diagnóstico no se hace nada. No se trata simplemente de leer algunas leyes de otros países y decir esto es lo comparado y acá nosotros necesitamos tal cosa. Diagnóstico de la realidad. Diagnóstico de cómo han sido las consecuencias de las reglas hasta ahora. No de lo que quisiéramos que sea solamente, sino lo que es ahora. Segundo lugar, conocer la mecánica del sistema electoral. Y en tercer lugar, fundamental, hacer una propuesta integral. Es claro que un parlamento fraccionado es difícil poder llegar a acuerdos, pero el papel que juegan los asesores es fundamental, porque los asesores son los técnicos, profesionales, expertos, que tienen toda la oportunidad de poder llegar ahí a acuerdos donde muchas veces en el ámbito político no se tiene.
pero poder demostrar que es posible desarrollar, producir y en un momento el Parlamento votar mejores leyes, y en el ámbito electoral estas tienen que tener esos factores: diagnóstico, conocimiento e integralidad de la propuesta. Los organismos electorales han entregado 2 propuestas de esta naturaleza, y por primera vez en la historia, hecho ese paso: la modificatoria de la 26300 y la ley de partidos políticos, y está trabajando un código electoral. Y se hace todos los esfuerzos bajo estas líneas vectoras, y es lo que de alguna manera también invocamos a ustedes para que, creo que de manera conjunta, podamos ayudar a producir mejores leyes y mejores reformas en el Perú. Muchas gracias. En estas 3 décadas se han concentrado, pues, el mayor número de procesos electorales. Es decir, a través del voto se ha creado representación, poder representativo en democracia, como nunca antes en la historia. Pero no solo eso, sino que los diversos formas y tipos de procesos electorales se han multiplicado. Hasta antes de los 80, por ejemplo, salvo escasos países como el Perú, reciente del 63, sin embargo, se elegían autoridades locales. Brasil lo tiene recién desde el año 85, por decir solamente un país de muchos. Los mecanismos de democracia directa, por ejemplo, en algunos países también se introducen en las constituciones. Las leyes de partidos se multiplican allí donde antes no existían, y estas a su vez permiten que los organismos electorales sumen atribuciones y en consecuencia también tengan delicadas tareas que cumplir. Solo por colocar algunos ejemplos de lo que se discute en América Latina, para que vean el siguiente cuadro, por favor. En este momento, en América Latina se desarrollan reformas que en algún caso le suelen denominar ya reformas también de tercera generación en términos electorales. En casi todos los países, no, en todos los países, la amplitud del derecho electoral ha llegado hasta el límite, digamos. Es decir, ya no existe ningún tipo, no son siquiera conocidos. En algunos países, es más, ni siquiera existen organismos electorales autónomos. Entonces, ¿por qué en América Latina? América Latina, entre otras razones, porque estamos en un área en donde una democracia abierta, plural, que además haya incorporado a la mayor cantidad de la población al estatus de ciudadanía, lo tenemos escasamente en las 3 últimas décadas. Podríamos decir, digamos, como un cierto hito de referencia, post-gobiernos militares de la década del 70, en casi todos los países. Y allí, en realidad, encontramos una suerte de sucesivas reformas y modificaciones que van desde lo más alto del ámbito normativo, que son las propias constituciones. Y esto se debió entonces en que el sistema democrático se amplificaba en todo el territorio de América Latina, ya no solamente en algunos países históricamente con mayor trayectoria de sistema democrático, sino en todos los países. Centroamérica, siempre en ebullición hasta la década del 70, a partir de los 80, son países en esta parte de nuestra América Latina
que desarrollan procesos electorales continuos, la región andina, que ha sido una de las regiones más convulsas, más inestables, también desde esa década desarrolla procesos electorales. No han habido en número mayores procesos electorales en la historia de América Latina entre los tres últimas décadas, comparativamente con desde el inicio de las repúblicas latinoamericanas. Doctor Fernando Bayón, director del museo, doctora Mónica Villavicencio, directora del Centro de Estudios Parlamentarios, público en general, asesores del Congreso de la República. Muchísimas gracias por esta invitación y por considerar que algunos de los puntos que voy a tratar pueden ser de interés y sobre todo de utilidad para el trabajo que ustedes desempeñan. Bueno, me han encomendado tratar el tema de la reforma política electoral, sobre todo en sus aspectos más contextuales. Quizá lo primero que habría que hacer es qué entender por reforma política y electoral. Esto, que puede ser algo sencillo, no lo es tanto, porque en realidad el término se usa de manera frecuente y quizá también de manera imprecisa. Vamos a, en realidad, fijar los términos. Y esto quiere decir que vamos a entender entonces reforma electoral a las modificaciones que se desarrollan en el marco del derecho y el sistema electoral para mejorar la representación. Eso como objetivo final. La reforma, además, en general, forman parte de este conjunto de instrumentos que permiten desarrollar incentivos, así como también desincentivos, a los actores que compiten a través de los procesos electorales en el poder, hacia el poder. Entonces, en un amplio sentido, la reforma electoral compromete evidentemente a instituciones políticas, así como de manera específica a aquellos que tienen que ver con el ámbito del derecho electoral. Cuando uno observa a nivel comparado en qué áreas del mundo se desarrollan las reformas, vamos a encontrar que es en América Latina el área en donde más reformas se realizan y donde más reformas están involucradas. En democracias estables, en realidad las reformas son ocasionales, las reformas no suelen ser frecuentes. Es más, las reformas están asociadas también, o en todo caso, los usos y costumbres y la cultura política de las sociedades en muchos de los países, desde nuestra perspectiva, son muy tradicionales. Uno encuentra, por ejemplo, en España, Francia, Italia, el tipo de voto que el Perú lo tenía en la década del 50. En América Latina se desarrollan más discusiones sobre el voto electrónico que en Europa, en términos comparados y en términos relativos también. ¿Por qué? Porque hay una suerte de frase que pesa mucho y da cuenta de una realidad. Aquello que funciona bien no se cambia. Suele ser, de alguna manera, esta una frase que anima a que, en realidad, no anima a que se piense y se discuta temas de reformas. Entonces no están en discusión. Como no está en discusión, por ejemplo, en Europa, por decir el caso que
las autoridades electorales y los organismos electorales de limitación en cuanto a la adquisición del derecho al sufragio, evidentemente a nivel económico, educativo, de género, y es más, en algunos países ahora se está discutiendo reducir, por ejemplo, la edad mínima para votar, como sucede en Argentina o Uruguay. Se discute en muchos países dotar del ejercicio de sufragio a los ciudadanos residentes en el extranjero. En el Perú de 1980, el primero, dicho sea de paso. O se discute el tema también, cierto es, como lo acaba de aprobar, bueno, ya para la última elección, el voto voluntario en Chile, pero también se discute a su vez reformar aquello que había sido introducido dentro de esta era de amplitud de los procesos electorales que hemos señalado en las 3 últimas décadas. Leyes de partidos, la propia Constitución. En el Perú se está intentando discutir la bicameralidad, mientras acá se discute eliminar el voto preferencial. En Costa Rica lo quieren introducir y Colombia lo hizo hace 6 años. Es decir, va a depender mucho del contexto nacional en que obviamente hacemos referencia. Pero es el sistema electoral una variable de la que es necesario tomar especial cuidado. Especial cuidado. Porque el sistema electoral no es como la Constitución peruana de manera errónea sostiene. La Constitución peruana en el título 13º habla, el título es del sistema electoral. De esto vengo batallando hace muchísimos años, y es siempre necesario subrayarlo. El sistema electoral no son los organismos electorales. No es en ninguna